La Zona Cero. Atención, queridos amigos, porque hoy vamos a ceñir indumentaria indígena. Nos vamos a los Estados Unidos de América, al principio del siglo XIX. Ya estamos con los mocasines, escuchando cómo se acercan las manadas de bisontes y preparándonos para la guerra contra los ingleses, porque estamos en el año 1811. Atención, porque Tecumseh irrumpe en nuestro estudio y al lado de él su hermano, que fue el que propagó una suerte de rumores, una suerte de leyendas relacionadas directamente con los presidentes de los Estados Unidos de América. Y no eran vaticinios ciertamente halagüeños, ¿eh? Vamos a hablar de la historia de Tecumseh. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de Kiowa, ¿eh? Un poco alejado para la tribu de Tecumseh, que era un indio Suani. Era un Suani. Pero bueno, pues sí, estoy aquí porque me gustan más las praderas. Sí, pues fíjate, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que me viene de Apache Chiricahue, ¿eh? Pues menos mal. O sea, Ven abajo. Al sur del todo. Sí, la verdad que sí. Me pilla un poco a desmano. Es que es verdad, cuando decimos los indios norteamericanos, y pensamos, sí, pensamos que es eso, una especie de grupo homogéneo, ¿no? Una cosa esparcida por 18 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, la cantidad de ellos que había, y muy diferentes entre sí. Claro. La verdad que todos un poco con esa idiosincrasia, ¿no? De los nativos, los que realmente fueron los originarios de aquellas tierras y que fueron luego expulsados, ¿no? De una forma totalmente injusta, pero es verdad que son muy diferentes, claro, incluso en creencias, en indumentaria, en sus tótem y bueno, y en el devenir, ¿no? Que por desgracia la mayoría pues acabaron como han acabado, ¿no? Algunos totalmente extinguidos y otros pues en sus reservas. Claro, es que por indios norteamericanos debemos entender lo que va desde Alaska, ¿verdad, Carlos?, hasta México. Efectivamente. Pero incluido además, México. Y sí, terriblemente distintos unos de otros, ya que has puesto a Jesús de Apache Chiricahua. Los chiricahuas llegaron en el siglo XIII procedentes de Alaska. Claro. Son curiosamente un motivo, hay varias teorías que sostienen que la emigración de los chiricahuas a lo que hoy es Arizona y Nuevo México se produjo por la invasión mongola, que empujó a pueblos siberianos hacia el oeste, que a su vez presionaron a las tribus esquimales, que presionaron a su vez a los indios de Alaska, y por eso a partir del siglo XIII empezaron a llegar al medio oeste y eran totalmente diferentes, por ejemplo, pues de los indios que vamos a hablar hoy. ¿Estos Suani dónde estaban, Carlos? Los Suani, bueno, se fueron desplazando hacia el oeste muy lentamente desde el siglo XVIII, pero en principio vivían al oeste del Valle Mohawk, es decir, a lo largo de lo que serían hoy los Grandes Lagos. Es decir, la frontera con Canadá. Exacto, la frontera con Canadá, en lo que hoy es probablemente una de las, bueno, hoy es, y lleva siendo desde hace más de un siglo, una de las zonas más industrializadas del mundo. Es decir, por decir una manera, bueno, luego lo veremos, pero la capital de Tecumseh estaba en un pueblecito que se llamaba, bueno, al lado de la actual ciudad de Lafayette, en el estado de Indiana, en una zona boscosa y tremendamente industrializada hoy, aparte con una economía agraria fuerte. Es una zona, es uno de los motores de lo que fue la economía norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que Tecumseh anduvo por el actual estado de Indiana. Exacto, lo que sería el estado de Indiana, aunque los Suani eran originarios de más al este. Lo que ocurre que a lo largo del siglo XVIII habían sido desplazados ligeramente hacia el oeste, hasta el extremo de que, bueno, de que realmente ellos y toda la familia, la gran familia que formaban, la familia sur por decir un hombre, que hablan idiomas diferentes, pero digamos que eran más o menos parientes, la familia sur más lejana eran los Creek, que vivían incluso en las fronteras entre lo que hoy es Georgia y Florida, y al norte, sus parientes más cercanos eran pues tribus del mismo estilo, como pues entre otros los Cherokees, por ejemplo, que tenían una cierta relación y que entraron dentro de una alianza enorme, que este jefe indio, por cierto, muy europeizado y muy occidentalizado, o sea, que nadie se le imagine como un salvaje. Bueno, era un tipo totalmente culto, o sea, entendía perfectamente los sistemas de gobierno de las naciones occidentales europeas, es decir, él no era ningún salvaje, sabía perfectamente lo que hacía, él estaba totalmente convencido. Él nunca renegó, por supuesto, a las tradiciones indias, y él sabía perfectamente que a la larga los colonos blancos les iban a empujar o los iban a hacer su vida insoportable, y es por lo que él provocó, durante todo el tiempo de su vida en el Valle del Ohio, intentó llegar a un acuerdo con las tribus indias más cercanas para hacer una especie de confederación al estilo que existía más al norte a lo largo de años, las famosas 7 naciones, y hacer algo muy parecido con las tribus que iban desde los Crees, Senecas, Oneidas hasta mucho más al norte, para intentar de esa manera por lo menos contrarrestar un poco la presión norteamericana. Bueno, pues tenemos la historia de Tecumseh, pues parecida en algunos puntos a la de Noah Sittel, ¿verdad? El indio aquel que proclamó ese mensaje de la tierra, pues tergiversado, claro, inventado, pero bueno. Pero lo de Tecumseh fue muy curioso y por eso está en la zona cero, ¿verdad, Jesús? Fue muy curioso porque dio mucho que hablar y se sigue dando que hablar, ¿no? Por eso está en la zona cero, porque de hecho también se llama a su maldición el factor cero, y ahora diremos por qué. El factor cero. Sí, la maldición de los 20 años, la maldición de Tecumseh o el factor cero.
y voy a contar un poco lo que se conoce habitualmente de esta maldición, aquel que la conoce, porque es verdad que no por todo el mundo es conocida, salvo, pues eso, cada vez que muere algún presidente de Estados Unidos donde alguien vuelve a hacer... Le recupera, ¿no? La recupera, claro. Porque, por cierto, hubo un indio que dijo, o lanzó una maldición, que en este caso hay que hablar de maldición, pues porque el futuro, ¿no?, de los distintos presidentes de Estados Unidos que fueron elegidos en un año que terminaba en 0, pues sufría ciertos percances, como luego la historia ha intentado demostrar. Entonces aquí lo que tenemos que utilizar es un poco lo que hay de leyenda y lo que hay de realidad, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de lo que es la leyenda, de quién era Tecumseh y cómo se produce todo esto, y luego contaremos la parte, bueno, que pensamos Carlos y yo que es la más correcta, y luego pues las consecuencias que esto ha tenido pues en distintos presidentes, y estamos hablando de 9 presidentes que de alguna forma le ha afectado esto, 7 de ellos ya muertos en principio por el influjo directo de esta maldición. El hecho es que Tecumseh lanza esta maldición, dice la versión más extendida, que no es la correcta, como suele pasar siempre en estos casos, ¿no? Sí. Pero la más extendida es que en los últimos instantes de su vida, cuando él muere el 5 de octubre de 1813, tras ser herido de muerte en esa famosa batalla, ¿no?, que gana el general americano. Hay un pequeño matiz también para que la gente tenga un poco claro qué es lo que ocurre, es que si no, no tiene mucho sentido. Sí. Digamos que Tecumseh, cuando hace la famosa alianza de las tribus indias para enfrentarse a los norteamericanos, pues bueno, descubre claramente que no tiene solución, acaba en guerra con Estados Unidos, y en una batalla que se libra el 7 de noviembre de 1811 al lado del actual pueblo de Lafayette, donde estaba entonces su campamento principal, sufre una derrota terrible, la batalla de Tippecanoe, donde además hay quien asegura que parte de los indios liderados por su hermano, al que llamaban el Profeta, que ahora veremos que tiene una parte esencial en este tipo de visión de futuro, intentan o enarbolan una bandera blanca. Bueno, los americanos vencen en la batalla, Tecumseh no está, y cuando empieza el año siguiente la guerra entre Estados Unidos y Gran Bretaña, la guerra de 1812, él se une a los británicos y alista a sus tribus como exploradores y aliados del ejército británico que defendía la frontera de Canadá. Este es el encuadre en el cual él, en un combate con las tropas norteamericanas, el 5 de octubre de 1813 contra el general William Henry Harrison, que esto es muy importante porque forma la parte esencial de la profecía, muere. Bueno, el caso es que en ese año de 1811 Tecumseh se cabrea tanto con los estadounidenses que cuando estalla la guerra contra los ingleses se une a estos para fallecer luego en combate en 1813. Pero estaba muy desencantado con la política norteamericana hacia las tribus indígenas, ¿no? Totalmente desencantado, él y todos. Hombre, los estaban machacando a sus tribus. Porque no se habían cumplido tampoco los pactos a los que habían llegado para respetar las tierras, para respetar sus derechos. Entonces, bueno, pues al final la euforia americana, la euforia yanqui, pues lo que hacía era que arrasaba prácticamente con todo lo que se encontrara, estuviera o no estuviera escrito. Bueno, pues eso sí que generó distintas maldiciones a pequeña escala. En fin, cuando un jefe indio moría, incluso un chamán, pues normalmente lanzaba maldiciones contra este hombre blanco que de alguna forma pues había expoliado sus tierras. Lo para que algunas fueron más conocidas que otras. En este caso, la de Tecumseh sí fue conocida, pero más auspiciada por su hermano que por él mismo. Entonces, la leyenda dice que cuando él muere ese 5 de octubre de 1813, pues el instigador de aquella batalla, y que realmente el que le da muerte sería este general, por entonces general americano, que era William Henry Harrison, que luego con el tiempo se convierte en presidente de los Estados Unidos cuando se presentan las elecciones. Pero bueno, dicha maldición, vamos a contar un poco por encima, lo que afirma es que todos los presidentes de Estados Unidos que fueran elegidos en un año terminado en 0, morirán en el cargo. Hasta ese momento nadie, ningún presidente, había muerto en su cargo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, desde que es enunciada esta maldición en 1813, 7 de esos 9 presidentes hasta el momento, que han sido elegidos en un año terminado en 0, 7 han muerto. ¿Qué me quieres decir? ¿Que en 1820 se presentó Harrison y ganó? No, perdió, verás. Ahí es lo interesante. Entonces, vamos a ver. Y empieza la maldición con el primero, pero es que con el que más ganas tenía, claro, que era Harrison. La maldición se lanza en 1836, es decir, unos años después de la batalla en la que muere. Más que lanzada, espera, perdona, tal vez es que es verdad que hay que precisar, porque la difunde su hermano, el Profeta, pero diciendo que lo había escuchado a Tecumseh cuando él está prácticamente agónico. Ah, o sea, entonces Tecumseh se enfrenta a Harrison, Tecumseh es herido en combate y en la agonía lanza la maldición. Que escucha a su hermano, que llamaban, por cierto, el Profeta, que era el indio Tenscahuata, una especie de chamán de la tribu. Era una especie de chamán de la tribu, efectivamente, que es el que le dice, coge las últimas palabras de su hermano, que le dice: Harrison no ganará este año el puesto de gran jefe,
se presentó a las elecciones. Dice, pero ganará la próxima vez, y cuando lo haga, él no terminará su periodo, morirá en el ejercicio. Entonces, uno de los que estaba allí presentes, que dice, ningún presidente ha muerto en el ejercicio. Y Ted Kessler dice, pero les digo que Harrison morirá, y cuando él muere ustedes recordarán la muerte de mi hermano, esta es la leyenda que da el profeta. ¿Ustedes creen que he perdido mis poderes? Se refiere a sí mismo, a él como mago o chamán de la tribu. Pero yo hago que el sol se oscurezca y los pieles rojas dejen el aguardiente. Y les digo que él morirá, y después de él todo gran jefe escogido, cada 20 años, de ahí en adelante morirá. Y cuando cada uno muera, que todos recuerden la muerte de nuestro pueblo. Esto es lo correcto, porque no se refería tanto al año cero, sino a cada 20 años. Lo que ocurre es que, claro, las elecciones americanas, como son cada 4, cada cierto tiempo hay alguien que es elegido en un año cero. En el primer martes después del primer lunes de noviembre de un año cero. ¿Cuál es el primero que le ocurre esto? Pues curiosamente, ni más ni menos que a William Henry Harrison, que es elegido en noviembre de 1840, que es el mismo general que había dirigido al ejército americano en la batalla contra los británicos y los indios, en la cual Tecumseh muere. O sea que en 1820 Harrison no sale. No. Sale en 1840. En el 36. Claro. No, es que se presenta en 1836, que es cuando se difunde la maldición, claro. En 1836. Pues yo digo que es bueno un poco ir cotejando todo este tipo de cifras, que es lo que luego se ha producido pues este batiburrillo, ¿no? Claro. De fechas, de nombres, de quién lo lanzó, de cuándo empieza realmente la maldición. Claro. Todo sería así. Es como si su hermano, este chamán, el que llaman el profeta, quisiera reavivar la maldición que en su momento lanzó en su lecho de muerte Tecumseh. Entonces, él, con sus poderes, que le otorgaba un poco la tribu, le otorgaba, pues en fin, todos los elementos sobrenaturales que tiene un chamán, pues él quiso reforzar aquella maldición, sobre todo cuando se enteró que el verdugo de su hermano, Harrison, se presentaba a las elecciones. Y efectivamente, él se presenta en el año 36, él gana en el 40, es elegido en el 40 y no dura ni un año. Porque pero vamos a decir de abril, que el presidente elegido, porque sí que hubo presidente en 1820, en el 20, ese no murió. No, porque por entonces, efectivamente, la maldición es como si no fuera efectiva. Claro, porque, entre otras cosas, porque nadie la sabía. Nadie la sabía, ¿sabes? Fue cuando el profeta una noche vio la luna y dijo... Claro, el profeta yo creo que se cabreó tanto de que ese hombre, al que le consideraban un indeseable, se presentara a las elecciones y que pudiera ganar, que es cuando reaviva un poco, activa esa maldición que estaba dormida. Ya tenemos encauzada la maldición. Ya tenemos en el año 1840, claro. Harrison elegido. Y funciona la maldición casi de una forma efectiva y fulgurante, porque el 4 de abril de 1841 muere de pulmonía durante su mandato, evidentemente. Así que los indios se frotaron las manos y más de uno dentro de la Casa Blanca se empezó a temer lo peor. A ver si esto Pero es que eso lo peor ocurre porque el siguiente presidente elegido en año cero fue Abraham Lincoln, elegido en noviembre de 1860 y, como bien es conocido, asesinado por John Wilkes Booth el 14 de abril de 1865 en el Teatro Ford. Como luego veremos, da igual que sea demócrata, liberal o republicano, es decir, es indiferente. De hecho, William Henry Harrison no era republicano, Lincoln sí. O sea, es decir, que eso es indiferente. Corresponde, efectivamente, a 20 años, año de elección, terminación cero. Y así podemos seguir, porque el siguiente fue James Garfield, elegido en noviembre de 1880. Asesinado el 2 de julio de 1881. Murió el 17 de septiembre, pero vamos, le asesinaron. Bueno, pues ahora que continúe con el siguiente. El siguiente toca 1900. Claro. Efectivamente, por eso digo que es curioso, porque ahí, en estas fechas, sí se sabía de esa maldición, como una especie de rumor, como una leyenda urbana, llámalo como quiera, pero bueno. Era una leyenda urbana casi, porque formaba más parte del mito. Pero lo malo de esta leyenda urbana es que se iba confirmando. Entonces, cada vez que alguien era elegido en un año que terminaba en cero, se lo temía. Y así le ocurre al cuarto presidente dentro de esta saga, ¿no?, maldita. Que es el de la guerra con España, William McKinley. Que sufre esta maldición, que sería William McKinley. Reelegido en 1900. Claro, primero es elegido en 1896 y reelegido en 1900. Entonces, bueno, en 1896 no le pasa nada. No tiene que pasar nada y no le pasó nada, pero cuando es reelegido en 1900, amigo. ¿Qué pasa? Que este presidente también muere en el cargo. Vaya por Dios. Y entonces, bueno, eso de que fuera asesinado un 14 de septiembre de 1901 no le gustó a nadie, menos a la víctima, pero menos también a las personas que ya empezaban a tomar en consideración. ¿Está confirmado que murió diciendo la madre que parió al indio? No está confirmado. Vale. Pero... Lo mejor es el siguiente. El siguiente es fantástico porque tú sabes que el siguiente... No, es verdad. El siguiente es caso de una investigación hasta de novelas. Porque el siguiente es Harding. Harding es elegido en 1920. Muere el 2 de agosto del 23. Pero sabéis que se dijo siempre que había muerto de un ataque cardíaco. Pero su mujer
se negó a la investigación se negó a la autopsia, a la investigación del cadáver, porque se sospechaba que la había envenenado porque era infiel. Con lo cual hay quien dice que utilizó la maldición india para encubrir un asesinato. Otro que ha caído. O sea Por cierto, estos dos últimos republicanos. O sea que la estadística hay más republicanos que demócratas los que han sido víctimas de la maldición. Bueno, llegamos al año 40, Roosevelt. Ahí está. Así que ya imagínate que estaba con la mosca detrás de la oreja. Sí. Brindó Adolfo Hitler en el búnker cuando se enteró, ¿verdad? Dijo, el indio este... Sí, bueno, yo no sé si Hitler tenía otras preocupaciones. Hitler estaba convencido, estaba tan enloquecido que estaba convencido que eso podía romper la alianza. Sí. Pero bueno, el hecho es que en principio no había elementos para la alarma, ¿no? Porque Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por vez primera en 1932. Sí. Que, bueno, pues vale. Ya mucho. Y no le pasa mucha nada. liga, vamos. Sí. Es reelegido en 1936 y no le pasa nada. En 1940 y en 1944. Sí. Único presidente de la historia de Estados Unidos, como todos sabéis, que tiene 4 legislaturas o se mantiene por lo menos durante 4 mandatos. No ocurre ninguna vez. Muere el 12 de abril de 1945 a causa de una hemorragia cerebral. Con lo cual, como fue reelegido en un año que termina en 0, también con él se cumpliría esta maldición. Sí. Séptimo presidente. Muy conocido. 1960. Exactamente. Con en principio, sería el que terminaría como la primera parte de esta saga de los malditos, que fue elegido también en un año terminado en 0, John Fitzgerald Kennedy, que ya sabéis que fue en 1960, y muere asesinado el 22 de noviembre de 1963. Dicen que por un tal Lee Harvey Oswald, bueno, eso dicen. Sí, exactamente. No entraremos en la famosa conspiración. Pobrecito. Que eso sí que es otra maldición. Qué rápido disparaba ese hombre, Claro. Entonces, para lo que vale una carabina italiana antigua. Sí. La bala mágica, eso sí que es mágico. Bueno, primera conclusión de todo esto que estamos diciendo ahora, ¿no? Para que el oyente no le empiece a hacer chiribitas no solo sus ojos, sino sus oídos. Hasta ahora no falla. Hasta ahora no falla, es decir, desde 1813 hasta 1980, todos los presidentes habían muerto en el cargo. No había fallado ni uno, todos los presidentes que habían sido elegidos en un año terminado en 0. Sin embargo, esta maldición no se cumple con el presidente que es elegido en 1980. 1980, Carlos, Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí señor, se salvó del atentado de John Hinckley. Pero estuvo a punto, De 1981, pero es que Reagan cambió la historia por muchas cosas, y una de ellas por esto, por este pequeño incidente, el no morirse. El no morirse planteó una duda. ¿Se rompió la maldición de Tecumseh con él? Solo hay una manera de saberlo, George Bush. Bueno, pero fíjate que no muere, según dicen los médicos, los cirujanos, que encontraron la bala alojada a 2,41 centímetros del corazón. Pero en cualquier caso Tecumseh ahí sopló poco, Por cierto, ya sabéis que en este atentado que sufre Reagan, ahí también se abona la teoría de la conspiración, porque John Hinckley se le encuentra un ejemplar de El guardián entre el centeno. O sea que bueno, esto, ¿Cómo no? Entre paréntesis, ¿cómo no? Entonces, es verdad que ahí ya se empieza a especular si con Reagan desaparece o se aborta la maldición de Tecumseh, porque al no morir, por un pelín, pero al no morir, ¿qué ocurría? Entonces, solo se puede saber con el siguiente presidente que ha sido elegido en un año terminado en 0. En 2000. Que es el actual. George Bush, que cumple Entonces, como todavía está en el mandato... En 2008, claro. Exactamente. Ahí sigue un poco la duda. Para algunos consideran que si George Bush no muere durante el mandato, la maldición ya queda rota de una forma definitiva, y si llegara a morir, pues... imagínate cómo este monográfico se volverá a poner una vez más para intentar, pues reavivar un poco la memoria perdida de todas estas maldiciones que siempre surgen cuando un presidente llega al poder en estas circunstancias, y mucho más si llega a morir. Así que ahí queda la puerta abierta de George Bush. Hombre, es muy curiosa, Carlos, es muy curiosa porque se ha cumplido escrupulosamente. Es curioso porque además lo de Ronald Reagan, pero por 2 centímetros. La historia de los Swanee fue muy triste porque tras la muerte de la hermana de Tecumseh, de Tesgatawa, del profeta, lo que quedaba de la tribu fue primero empujado hacia Kansas y luego enviado a Oklahoma, al territorio indio. Ahí viven los descendientes de los Swanees, que todavía existen como nación india reconocida dentro del grupo de naciones civilizadas de Oklahoma. Pero los dejaron en esos secarrales polvorientos, abandonados y fuera de sus bosques y a miles de kilómetros. Eso sí que fue una maldición. Solamente cuando los enviaron a Kansas solamente había 400. Es decir, la verdad es que fue un drama terrible. Eso sí que fue lo que ha contado Carlos, ¿verdad? La verdadera maldición. Esa es la maldición. Por eso digo que es verdad que esta es la más conocida, pero los indios sí que tenían pues un resquemor
yo no digo que un odio, ¿no? Porque muchos de ellos eran más inteligentes que los hombres blancos que les invadieron, pero sí tenían ese resquemor porque nunca se respetaron esos derechos y esa apropiación de la tierra fue la auténtica maldición. Y además con todo lo que se ha perdido a nivel histórico, ¿no? Porque muchas de estas tribus ya no están para contarlo, mucho de su bagaje cultural, mucho de su bagaje religioso también se perdió, sencillamente porque se consideraba mera superstición. Por desgracia, es lo que ha ocurrido no solo en Estados Unidos, en Norteamérica, sino en otros lugares, ¿no? Entonces, esa es la auténtica maldición. Es decir, esa falta de respeto hacia, no la propiedad, porque ya sabes que los indios tampoco consideraban que lo que tenían era la propiedad de ellos, ¿no? Sino sencillamente que ellos eran los herederos de una tierra que les había llegado, pues también por sus antepasados, pero nunca se consideraron propietarios de ese territorio. Pero la auténtica maldición fue esa, la falta de criterio y sobre todo la falta de respeto hacia unas costumbres de un pueblo que estaba allí siglos antes de que llegara el hombre blanco, ¿no? Y ya no digo solo de los indios norteamericanos, fíjate también un poco de la fauna, ¿no? Casi se extingue todos los búfalos que había. Es decir, esa falta de respeto hacia la tierra, esa fue la mayor maldición que pudo haber caído en aquellos territorios que, bueno, mejor o peor, vivían o convivían las distintas tribus, pero siempre dentro de un status quo. Bueno, el hombre blanco lo que hizo fue desequilibrar aquello. Bueno, pues esa es la maldición de un indio que en 1813, antes de fenecer, elevó su grito al cielo diciendo: a partir de ahora el factor cero. Factor cero y empezando por Harrison. ¿Sabes que hay una cosa muy curiosa? Y es que los líderes que eran mayores entonces, pero todavía vivían, que habían acompañado, no a tanto a Tecumseh, pero sea su hermano, durante la década de los 20, en la peor época de los Suani, cuando son enviados primero luego a Kansas y después a Oklahoma. Los Suani perdieron tanta población que acabaron integrándose entre los Cherokee, que eran parientes medianamente cercanos. El caso es que prácticamente desaparecieron como etnia y como pueblo, pero sí mantuvieron su identidad dentro de la nación Cherokee. Y lo sorprendente es que durante la Guerra Civil Americana fueron dentro de las tribus indias del territorio una de las que fue leal a la Unión. Combatieron por los Estados Unidos de América, no por la Confederación, lo cual siempre les distinguió, en cierto modo, luego en los años siguientes, dentro de lo que eran las naciones que vivían en el territorio indio. No deja de ser una curiosa paradoja de la historia. Un derrame de generosidad, ¿verdad? En fin. Bueno, pues muy bien, Carlos, para ti este Tomahawk, Qué bonito. ¿te gusta? Qué afilado, qué chulo. Además, si puedes dar por los dos lados, Qué bien. Y para ti, Jesús, toma, a ver. esta cabellera, que la tengo de un enemigo anterior, ¿Sí? te la puedes colocar incluso, ¿verdad? Eso sí, va con tirabuzones. Bueno, en fin, aquí pone del último mohicano. Sí. Sí, claro. Es verdad que todos un poco con esa idiosincrasia, ¿no? De los nativos, los que realmente fueron los originarios de aquellas tierras y que fueron luego expulsados, ¿no? De una forma totalmente injusta, pero es verdad que son muy diferentes, incluso en creencias, en indumentaria, en sus tótem y bueno, y en el devenir, ¿no? Que por desgracia la mayoría pues acabaron como han acabado, ¿no? Algunos totalmente extinguidos y otros pues en sus reservas. Claro, es que por indios norteamericanos debemos entender lo que va desde Alaska, ¿verdad, Carlos?, hasta México. Efectivamente. Pero incluido además, México. Y sí, terriblemente distintos unos de otros, ya que has puesto a Jesús de Apache Chiricahua. Los Chiricahuas llegaron en el siglo XIII procedentes de Alaska. Claro. Eso son curiosamente un motivo del mundo. Es decir, por decir una manera, bueno, luego lo veremos, pero la capital de Tecumseh estaba en un pueblecito que se llamaba, bueno, al lado de la actual ciudad de Lafayette, en el estado de Indiana, en una zona boscosa y tremendamente industrializada hoy, aparte con una economía agraria fuerte. Es una zona, es uno de los motores de lo que fue la economía norteamericana a partir de la segunda mitad del siglo XIX. O sea que Tecumseh anduvo por el actual estado de Indiana. Exacto, lo que sería el estado de Indiana, aunque los Suani eran originarios de más al este. Lo que ocurre que a lo largo del siglo XVIII habían sido desplazados ligeramente hacia el oeste, hasta el extremo de que, bueno, de que realmente ellos y toda la zona cero. Atención, queridos amigos, porque hoy vamos a ceñir indumentaria indígena. Nos vamos a los Estados Unidos de América, al principio del siglo XIX. Ya estamos con los mocasines, escuchando cómo se acercan las manadas de bisontes y preparándonos para la guerra contra los ingleses, porque estamos en el año 1811. Atención, porque Tecumseh irrumpe en nuestro estudio y al lado de él su hermano, que fue el que propagó una suerte de rumores, una suerte de leyendas relacionadas directamente con los presidentes de los Estados Unidos de América. Y no era... Hay varias teorías que sostienen que la emigración de los Chiricahuas a lo que hoy es Arizona y Nuevo México se produjo por la invasión mongola.
que empujó a pueblos siberianos hacia el oeste, que a su vez presionaron a las tribus esquimales, que presionaron a su vez a los indios de Alaska, y por eso a partir del siglo XIII empezaron a llegar al medio oeste, y eran totalmente diferentes, por ejemplo, pues de los indios que vamos a hablar hoy. ¿Estos Suani dónde estaban, Carlos? Los Suani, bueno, se fueron desplazando hacia el oeste muy lentamente desde el siglo XVIII, pero en principio vivían al oeste del Valle Mohawk, es decir, a lo largo de lo que serían hoy los Grandes Lagos. Es decir, la frontera con Canadá. Exacto, la frontera con Canadá, en lo que hoy es probablemente una de las, bueno, hoy es, y lleva siendo desde hace más de un siglo, una de las zonas más industrializadas. Eran vaticinios ciertamente halagüeños, ¿eh? Vamos a hablar de la historia de Tecumseh. ¿Qué tal, querido Carlos Canales? Buenas noches. Hola, buenas noches. Hombre, veo que vienes vestido de Kiowa, ¿eh? Un poco alejado para la tribu de Tecumseh, que era un indio Suani. Era un Suani. Pero bueno, pues sí, me he vestido de Kiowa porque me gustan más las praderas. Sí, pues fíjate, Jesús Callejo, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Que me viene de Apache Chiricahue, ¿eh? Uy, menos mal. O sea, ¿Qué ibas a decir? Venga, abajo. Al sur del todo. Sí, la verdad que sí. Me pilla un poco a desmano. Es que es verdad, cuando decimos los indios norteamericanos, y pensamos, sí, pensamos que es eso, una especie de grupo homogéneo, ¿no? Una cosa esparcida por 18 millones de kilómetros cuadrados, ¿verdad? Bueno, la cantidad de ellos que había, y muy diferentes en